fuente de luz. Bien, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es La visión de las cuatro bestias. Las historias y las visiones son fascinantes. Realmente, las historias y las visiones son fascinantes. Pero las cuestiones interpretativas son desafiantes. Porque la cuestión, ¿no es cierto?, está en interpretar aquellas. Porque ¿de qué sirve que tenga una visión? ¿De qué sirve que tenga, ¿no es cierto?, un sueño? ¿De qué sirve de que tenga una historia si no sé qué significa ni para qué sirve? Es por eso de que empiezo este mensaje diciéndole claramente esto. Definitivamente las historias y las visiones son realmente fascinantes, pero las cuestiones interpretativas son desafiantes. Tan desafiantes que la interpretación del libro de Daniel es una de las más acaloradas disputas en cuestiones de erudición bíblica. Hay cosas que a mí me llaman la atención y es cómo, ¿no es cierto?, algunas de las personas se atreven, ¿no es cierto?, a caminar cierto tipo de caminos que ni siquiera los ángeles se han animado a caminar. Y decir esto es así, 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 así. Y hay cosas que en la palabra de Dios que hay que ver cómo se tienen que estudiar y cómo interpretarlas. Hay cosas, ¿no es cierto?, de que necesitan cierto tipo de elementos antes de meterse. Es como va a meterse a la piscina, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo está la temperatura, hay que saber cierto tipo de cosas antes de meterse nomás. No es lo mismo meterse en la piscina en Santa Cruz que meterse en la piscina en las alturas de La Paz, ¿no ve? A ver, ya los veo, ¿no es cierto?, nadando allá en el lago Titicaca y nadando aquí. A ver, lléveme, ¿no es cierto?, un nadador aquí, un experto de natación aquí, llévelo a nadar allá sin ningún tipo de protección, ningún tipo de cosa. Vamos a ver si va a ser lo mismo. Hay que prepararse, hay que mirar el entorno, hay que mirar, ¿no es cierto?, hay que tener cierto tipo de luz. Por eso es de que le digo esto. En consecuencia, esto es algo, ¿no es cierto?, que los eruditos tienen posiciones de distinta índole. Porque el libro de Daniel es un texto notoriamente complejo. Está escrito en dos idiomas. Encima de estar escrito en dos idiomas, está escrito en dos géneros literarios. Los eventos abarcan dos imperios y abarcan varios gobernantes. Además de ello, el contexto no está ordenado cronológicamente. Así que, dígame, ¿no es cierto?, usted, si lo lee de seguido y piensa que hay cronología, usted está equivocado. Y si usted lo interpreta así, entonces estamos en problemas. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, saber esto. Rápidamente le voy a dar una pauta general de las cualidades desafiantes de este libro. Por ejemplo, el libro comienza a ser escrito en el lenguaje hebreo y cambia el lenguaje hebreo al arameo a partir del capítulo 2, versículo 4. Y sigue escrito en arameo, ¿no es cierto?, hasta el final del capítulo 7. Y en el capítulo 8 vuelve a cambiar al hebreo. Primer elemento, ¿no es cierto?, o sea, de la complejidad del estudio de este libro. Está escrito en esas dos lenguas. Un solo libro del Antiguo Testamento incluye porciones significativas de arameo y ese es el libro de Esdras. Ningún otro más hay que tenga esa cantidad, una cantidad significativa de arameo en el medio. Es por eso de que primer elemento, ¿no es cierto?, de que hace este libro complejo de ser entendido. En cuanto al género literario, del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de Daniel, tiene una característica narrativa. A partir de ese capítulo, el género se convierte en un género apocalíptico.
Y el género apocalíptico está orientado a revelar acciones y juicio divino en términos simbólicos. Así que, óigame, 6 capítulos tienen carácter narrativo y los 6 siguientes tienen carácter apocalíptico, carácter revelatorio, de otra categoría. Entonces, los primeros 6 tienen que leer con una lupa y los siguientes 6 con otra. ¿Quién es capaz de hacer esto? El autor, el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga amén? Muy importante, tremendamente importante para poder ser interpretado. Entonces, no se puede interpretar simplemente con el logos humano. Es más, Daniel es el libro apocalíptico más característico del Antiguo Testamento. Más. El texto de Daniel incluye varias indicaciones de su periodo de tiempo. Menciona que el exilio, por ejemplo, ocurrió en el 3er año del rey Joacim. Y la última referencia de tiempo está fijada en el año 3 de Ciro, rey de Persia. Todavía en nuestros días se sigue debatiendo cuándo fue escrito este libro. Hay 2 versiones al respecto. Una señala que fue escrito allá por el siglo VI antes de Cristo. Y la otra corriente dice que fue escrito alrededor del siglo II antes de Cristo. Y cada una de estas tiene sus posiciones de los porquéses del tema. Entonces eso hace aún más difícil la interpretación del mismo. Entonces, si tú no tienes conocimiento de la historia, te puedes cometer varios errores. Porque, ojo, hubo un gobernante llamado Darío, que fue poderosísimo. Pero ese gobernante gobernó mucho tiempo después de Ciro. Entonces, ¿será el mismo de la Escritura? ¿Y no será un apodo que le dieron a otro gobernante? Porque a Daniel le cambiaron el nombre. Hay aspectos que son, ¿no es cierto?, importantes de ser considerados cuando uno entra, ¿no es cierto?, en la consideración del estudio bíblico de cierto tipo de textos. Y que no pueden ser simplemente menospreciados. Que tienen que ser considerados y tienen que ser enriquecidos para darles el contexto respectivo. Y eso es muy importante cuando vamos a interpretar una determinada escritura. Así que, cuando las historias y las visiones ocurrieron, y cuando éstas fueron registradas o grabadas, puede tratarse de 2 periodos de tiempo diferentes. ¿Por qué razón? Porque hoy día yo puedo haber vivido cierto tipo de cosas, haber registrado las cosas que he vivido, pero no necesariamente empecé a desarrollar el trabajo de escribir el libro hoy día. Posiblemente han podido pasar años hasta que se empiece a escribir el libro. Entonces son elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ser siempre en todo nuestro estudio considerados. Hay gente que dice, ¿no es cierto?, que Daniel escribió la primera parte y la segunda parte escribió otro autor. Por eso nosotros tenemos que sentar, ¿no es cierto?, cuál es nuestra posición, a partir de la cual nosotros hacemos el estudio y la interpretación que hacemos de esto. Porque esto no es como la matemática, esto no es como la aritmética, 2 más 2, 4. Y es más, hasta en el tema, le digo, eso funciona en el sistema decimal. Porque si cambiamos, ¿no es cierto? O sea, y si le cambio, ¿no es cierto?, al sistema trinario o al sistema binario, o sea, no hay tal, porque ahí no hay 4. El 4 es otra cosa. El 4 en binario es 1, 0, 0. O sea, sería 100 para usted en su lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces son, por eso, muy importantes este tipo de consideraciones. Así que el colocarle fechas al libro que estamos estudiando hace una diferencia en cómo nosotros interpretamos el libro. Amén. Amén, amén. Nuestra posición es que Daniel es el autor de las historias de su vida en Babilonia. Así que lo que él vivió en el capítulo expresado en el capítulo 1 al capítulo 6, los vivió él. Así como
las visiones apocalípticas de los capítulos 7 al 12. Dado que Daniel vivió en el siglo 6 antes de Cristo, el libro debió haber sido escrito en esa época. Pienso que el análisis final del libro de Daniel provee una cuenta real de la vida de Daniel, así como también de las visiones que él recibió en el siglo VI antes de Cristo. Amén. Es en ese contexto en el que estamos trabajando nuestra interpretación. Pudiera haber sido hecho en otro tipo de contexto. Hay alguien que diga amén, amén, alábele al que vive. Los últimos 6 capítulos de Daniel incluyen visiones y sueños y las profecías aplicables a ellos. Estas visiones y sueños ocurrieron en el mismo periodo de tiempo de los primeros 6 capítulos del libro. Esto es interesante de verlo así. Daniel escribió los hechos más relevantes de su visión, y ahora me estoy adentrando ya al tema. Daniel 7:1 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea, tuvo él cuando visiones cuando estaba echado en el lecho, se supone que durmiendo. Y dice, y luego, ese luego no sabemos cuántos días, 1, 2, 3, al día siguiente, escribió, ¿no es cierto?, su sueño. Eso es muy ilustrativo, porque ¿sabe qué? Porque debemos de entender, ¿no es cierto?, que acontecimientos que suceden hoy pueden ser escritos de aquí a un día, a 2 días, a 5 días, a quién sabe a cuántos días. No necesariamente son al mismo tiempo. Y relató lo principal del asunto. Quiere decir que el relato no es completamente detallado, está, ¿no es cierto?, relató lo principal del asunto. Versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces alguien se puede preguntar, pucha, ¿cómo vio que eran los 4 vientos? Porque no eran 3, no eran 2, o sea, había un viento de color rojo, otro amarillo, para que los discernía, ¿cómo? No sé, en parte sabemos, en parte no sabemos. Y 4 bestias grandes, dice el versículo 3, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera, ojo, estamos viendo la visión de él. La primera era como león y tenía alas de águila. La primera era como león. No dice era león, era como león. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Paréntesis. ¿Hay alguien que entendió lo que es iniesta? El diccionario dice, claruse por si acaso, levantado, erguido. Eso significa iniesto. Levantado o erguido. Ya conocemos una palabra más, por si acaso. Gracias a la Biblia. Amén. Dice el versículo 5, y he aquí la otra, segunda bestia, semejante, vuelve a hacer la aclaración, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Así que no estaba recto, estaba chueco. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Versículo 6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, nuevamente dice semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos
y delante de él fueron arrancadas 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pastor, ¿de qué me sirve conocer todo esto? Párale un momento. Dios mío, ¿qué voy a obtener de que tú hayas puesto esta porción, estas visiones en la palabra? ¿Cuál es el propósito? Si tú no haces las cosas porque sí, tú todas las cosas que las haces con un propósito. Tú no dejas, ¿no es cierto? Tú no haces estas cosas y las dejas ahí para que queden en la nebulosa y nunca las entendamos y más bien, ¿no es cierto? Digamos, estos temas no hay que tocarlos, no hay que ver. Hay algo que nos quieres decir, hay algo que nos quieres mostrar, hay un porqué, porque yo entiendo que esta palabra es fiel, que esta palabra es real, que esta es la palabra de Dios desde el principio hasta el final, desde el primer versículo hasta el último versículo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Entonces tú has puesto esto con algún tipo de propósito relacionado con nuestras vidas. Hay un algo que tú quieres que nosotros entendamos, hay un algo que tú quieres que nosotros aprendamos. Y si bien no tenemos toda la luz para tener exactamente todo, pues cuando menos lo que tú permitiste que lo entendamos y lo aprendamos, sirva para dirigir nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas, por favor. Entonces, esta visión que acabamos de leer, esta visión refleja el sueño del rey Nabucodonosor. Pero la revela con el uso de animales. Recuerda usted, ¿no es cierto? Hace algún tiempo, una semana atrás, leímos y estudiamos un poco acerca de la visión del sueño que tuvo Nabucodonosor. Pues esta visión refleja este sueño. Pero aquí está haciendo uso, en este relato, uso de animales. Un hecho importante para tener en cuenta es que cada una de las naciones representadas en la gran imagen del capítulo 2 y las cuatro bestias del capítulo 7 estuvieron vigentes en el tiempo que vivió Daniel. Y eso es importante. Pero hoy en día siguen siendo actores en el concierto de las naciones. Eso es algo importante, ¿no es cierto?, de ser conocido. Cada una de las bestias representadas en la visión de Daniel tiene ese tipo de características. Representa 4 poderes mundiales y corresponden a los imperios del sueño del rey Nabucodonosor. La primera bestia, dice la palabra, es como león, rey de los animales. Y dice que tenía alas de águila, rey de las aves. Esa bestia, con esas características, representaba al imperio babilónico. La segunda imagen nos dice que es la imagen que se asemeja a un oso. Pero esta imagen de oso no es un oso común y corriente, dice de que es un oso huistu. No huistu pico, ¿no es cierto? No boca torcida, pero huistu boco, ¿no es cierto? Es un oso torcido. No voy a hacer ninguna broma porque no quiero distraerlos. Pero es un oso torcido. Y este oso simboliza en primera instancia a los medos. Pero ¿quiénes son los medos? Los medos son los antiguos pobladores del noroeste de Irán. Del Irán de este tiempo. Y a los persas, modernos pobladores de Irán. ¿Se cuenta? Vigente en nuestro tiempo. Vigente en el tiempo de Daniel. Esta bestia dice que se levantaba de un lado, de costado, señalando que los persas tendrían mayor poder que los medos. Había un lado que sería más fuerte que el otro y por eso la figura está inclinada.
Pero nos dice algo adicional, nos dice que en su boca habían 3 costillas, de las cuales esta bestia devoraba toda su carne. Esas costillas que están en la boca significan ¿qué cosa? Los 3 reinos que los medo-persas devoraron en el transcurso de sus conquistas. Primero de ellos, Babilonia. ¿Y Babilonia qué es? Lo que hoy día es el moderno Irak, patria de Saddam Hussein. Oiga, qué interesante. Se vuelve, ¿no es cierto?, cuando nosotros le ponemos el contexto que corresponde. Wow. Y el segundo es Lidia. Tengo varias hermanas que se llaman Lidia. No se refiere a ellas. Esta es Lidia con Y. Y si se escribe así tu nombre, tampoco se refiere a ti. Porque Lidia es parte del moderno Turquía. Y el tercero, que fue devorado por ellos, el tercero conquistado, fue Egipto. Recuerde que estos no se andaban con tutías. Al rey de Israel le quitaron los ojos para llevarlo a Babilonia cautivo. Cortar cuellos no era nada para ellos. Como para muchos hoy en este tiempo, para cierto tipo de movimientos tampoco lo es. Cuando vemos todos esos ataques despiadados que hay, ¿no es cierto?, por todas partes del mundo, propiciados por el odio, entre comillas, religioso. Es que la mera verdad es que la pugna siempre ha existido en la tierra, porque al final de cuentas todo se circunscribe a dos reinos: el reino de la luz y el reino de la oscuridad, el reino del Dios Todopoderoso y el reino de la maldad, donde gobierna Satanás. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. La tercera bestia del sueño, de la interpretación de esta visión de Daniel, dice que es semejante a un leopardo. ¿Qué característica tiene el leopardo? El leopardo se caracteriza por ser un animal tremendamente lento, ¿no ve? No, todo lo contrario. El leopardo es un animal tremendamente veloz. Y dice que en la visión este leopardo tenía, además de ello, 4 alas. 4 alas. Espectacular. ¿Cómo habrá sido esa visión? ¿No es cierto? Un leopardo con 4 alas. ¿Pero qué significa? ¿A quién representa? Tendría que representar, ¿no es cierto?, al imperio griego. ¿Y por qué leopardo? ¿Qué tienen que ver los griegos con leopardos? Ah, es que representa, ¿no es cierto?, todo aquello que logró Alejandro el Magno en la conquista para expandir y consolidar el imperio griego. Alejandro el Magno fue espectacular en cuanto a la velocidad con la que conquistó y amplió todo el imperio de los griegos. Y lo hizo en poquísimos años, si mal no recuerdo, alrededor de 15. Porque él murió muy joven. Pero obviamente esto representa la velocidad con la que hizo este imperio. Creció de manera descomunal cuando Alejandro Magno estaba al frente. ¡Wow! ¡Qué ilustrativo! ¡Qué espectacular viene a ser este libro cuando usted toma los acontecimientos de la historia de la humanidad y empieza, ¿no es cierto?, usted a concuasar este rompecabezas, y entonces se le hace a usted la luz. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Así que este leopardo con las 4 alas, pero además de eso no tenía solo 4 alas, tenía 4 cabezas, representa a Grecia. Y decimos, ¿no es cierto?, de que fue la representación de Alejandro Magno que conquistó el mundo conocido de su tiempo en la velocidad que lo hizo. Luego de la muerte de Alejandro, a gusto del cliente, si quiere grande o si quiere Magno, su reino fue dividido, y fue dividido entre sus 4 generales.
y cada uno de ellos liderizó un área del reino, del imperio. Uno de ellos liderizó Macedonia. ¿Y qué es Macedonia? El norte de la moderna Grecia. Y otro liderizó Egipto, que hasta hoy se conoce como tal, y otro liderizó Siria, y finalmente el cuarto liderizó Tracia. Ay, ¿qué es Tracia? Tracia es un área que abarca parte de la moderna Turquía, la parte sur de Grecia, la parte y Bulgaria. Entonces, cuando usted lo contextualiza de esta manera, entonces tiene otro tipo de entendimiento de cómo, ¿no es cierto?, este sueño, y en este caso esta visión profética, tiene caracteres de geopolítica importantísima en el transcurso de los tiempos. Parece ya lejano. Tiene los dientes, grandes dientes de hierro. Esta bestia dice que también tenía 10 cuernos, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias anteriores de ella. Grande y terrible. Roma no decía, con permiso voy a pasar. Roma entraba y asolaba y para de contar. Eso es muy particular, pero ¿y qué hay de los 10 cuernos? Entonces hay gente de que muy rápidamente, por eso le digo, ¿no es cierto?, de que esas interpretaciones, ¿no es cierto?, así a la rápida y superficiales, empiezan a referirse a eventos de los últimos 30 o 50 años. Pero esos 10 cuernos tienen que ver y están relacionados con también la estatua de Nabucodonosor. Porque la Biblia nos señala de que tenía pies y dedos. Y en cada dedo hay 5 pies, por lo tanto había 10 dedos. Al revés. En cada pie había 5 dedos. Cada pie 5 dedos y en total 10 dedos. Y estos 10 cuernos tienen una representación en estos dedos. ¡Wow! ¿Por qué no fueron 12? Fueron 14. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ambas imágenes, tanto la del sueño del rey Nabucodonosor, así como esta visión del profeta Daniel, representan también un reino futuro, el cual con gran poder será liderizado por un gobernante malvado. Estos reinos serán establecidos bajo la forma de un nuevo orden mundial. Y hay quienes dicen que ese orden mundial saldría y emergería de la Unión de Naciones Europeas, especialmente cuando fue fundada porque tenía 10 miembros. Pero subió luego a 12, luego 13 y 14, y entonces retiraron su posición, dieron un paso para atrás. Porque mucha de la gente quiere interpretar las cosas mirándose el ombligo, cuando este tipo de profecías tiene una proyección de otra naturaleza y de otra envergadura. Y está hablando por siglos y siglos hasta la eternidad.
les estoy hablando de la complejidad de agarrar estas escrituras y ponerlas en el contexto que tiene que ser puesto para que pueda ser interpretado. Por esto hay diferentes escuelas al respecto y no me atrevería yo a decir esto es así. Lo que sí puedo atreverme a decir es esta es mi postura. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Así que estamos hablando de un nuevo orden mundial. Luego dicen, ¿no es cierto? Aparecen los memes, aparecen los videos, la guerra es entre China y Estados Unidos. ¿Sí? No, mi hermano, la guerra es entre la maldad y el bien. Esa es la verdadera guerra, es a lo que circunscribe todo. Volvamos a lo que estamos haciendo. Daniel 7:9. Estuve mirando, dice aquí, dice el profeta, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahí salta alguno. Ya ve, platillos voladores. Las ruedas del mismo fuego ardiente. Claro, está saliendo fuego, ¿no ve? Cuando sale un cohete, fuego, y llamas, ruedas ardientes. Bien, bien, bien. Buen intento, bravo. Usted no considera el contexto. No considera todo lo que, ¿no es cierto?, trae. No considera que está escrito en un lenguaje apocalíptico de revelación a través de simbolismos. Eso significa apocalíptico con mucho simbolismo de por medio. Hay alguien que diga amén. Para interpretar eso necesito a su traductor llamado Espíritu Santo. Alábele usted al que vive. Así que dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo que está haciendo aquí el profeta es describir al anciano de días. Esta persona no es otro que Dios Padre, quien juzgará a reinos y naciones de este mundo, ante quien todos y cada uno de los seres humanos que hayamos pasado por esta tierra estaremos parados delante de él. ¿Para qué? Para propósitos de rendir cuentas de lo que hemos vivido. ¿Hay alguien que diga amén? Dígame, ¿cómo lo hará? ¿Usará computadoras esto? No sé. ¿Cómo tiene memoria? No sé. Porque hay cosas que conocemos y hay cosas que no sabemos. Hay alguien que tiene que decirlo de alguna manera clara, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Cómo lo hace? No sé. Amén, amén. Hay cosas, dice la palabra, que ha reservado Él a nuestro conocimiento. Deuteronomio 29:29. Pero aquellas que nos ha dado a conocer y nos ha permitido conocerlas, en ellas debemos vivir y sacarle el jugo y aplicarlas en nuestra vida. Hay alguien que diga, gloria a Dios. Alábele al que vive. Y más adelante, en Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Perdón, cómo? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Para un rato, ¿no es cierto? ¿Cuántos años antes vivió Daniel de que Jesús naciera? ¿600 años? Y para los que tienen la otra línea, 200 años. Y aquí el profeta se está refiriendo a él con exactamente el nombre con el cual Jesús le gustaba referirse a sí mismo. Viene uno como hijo de hombre. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Hay alguien que esté entendiendo la clase de Dios que tenemos? ¿Habrá un cristiano que vaya a consultar a Madame Chuleta por su futuro?
Ese no puede ser cristiano, ese está fuera de todo tipo de foco. Si alguien, un hijo de Dios, quiere saber acerca del futuro, de su vida, de sus hijos, ¿a quién tiene que preguntar? Al Dios Todopoderoso. Al Dios Todopoderoso, porque nos está mostrando a través de las Escrituras de que Él puede revelarte no solo los misterios de tu vida, no solo los misterios de tu familia, no solo todas estas cosas. Él puede revelarte la historia de las naciones hasta la eternidad, porque el Dios en el que yo creo es un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso. Amén. Si usted está alabando a ese tipo de Dios, alábele hasta que reviente el lugar. Y voy a volver con este versículo. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¡Wow! Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Wow! ¡Wow! En esta porción de la palabra, Dios le da dominio total a su hijo. Dios le está entregando el dominio total a él. Amén. Pero le está dando el dominio total al Hijo del Hombre. Y recordemos que ese fue el nombre favorito que adoptaría Jesús para referirse a sí mismo: el Hijo del Hombre. Y Jesús, nuestro Redentor, gobernará el reino por toda la eternidad. Se cuenta cómo calza el sueño de Nabucodonosor con la visión de Daniel de manera perfecta. Pero más allá de interpretar qué significa el león con las alas y el leopardo con las 4 alas y las 4 cabezas y los 10 cuernos y el cuernito pequeño, que también podemos hablar de ello, no hay ningún tipo de inconveniente, pero qué elemento nos está mostrando. Nos está mostrando algo importantísimo para nosotros, los hijos de Dios, que nosotros, si queremos saber acerca del futuro, tenemos un Dios todopoderoso que sí puede decirnos cómo van a ser las cosas. Amén. Esto, mi hermano, sirve hasta para cuando enamoras. Aparece un galán pintudo, ojos azules, choquingo, galanazo, educado, buen muchacho. Tú, antes de decir amén, quiero salir contigo, primero pregúntale, ¿no es cierto? ¿Eres hijo de Dios o no? ¿O eres hijo de Sánchez nomás? ¿Qué clase de men eres? ¿Un men que se dobla delante de Dios, que se humilla? ¿Eres un hombre dispuesto a dar la vida por los tuyos? ¿Eres un hombre, ¿no es cierto?, que vas a dar tu vida por mí? Así como Cristo dio la vida por la iglesia. ¿Te vas a romper para que yo viva bien o me vas a venir a romper la vida a mí? Antes de tomar la decisión de decirle, salgamos, tú, hija de Dios, cristiana, primero aprende a oír la voz de tu Padre Celestial y pregunta, ¿este es el varón para mi vida? ¿O quieres volver a tropezar de la misma manera como tropezaron tus ancestros? Nos está dando una muestra, Daniel, cómo vivir en un mundo plagado de paganos mentirosos, de paganos doradores de píldora. Nos está enseñando cómo vivir en medio de ese mundo, cómo buscar guía y dirección de parte de nuestro Dios, Rey y Señor, en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, no solo para tomar decisiones
porque tenemos inteligencia o tenemos conocimiento, sino tomar decisiones porque nos guía el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que es hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. ¿Es algo difícil de ser vivido? Evidentemente es algo difícil de ser vivido. Sería una maravilla que todos tuviéramos 5 o 7 generaciones previas a nosotros de caminata en el Señor. Sería una maravilla como hay en otros lugares, en otros países. Lamentablemente la gran mayoría de nosotros somos primera generación de cristianos en nuestra familia. Y estamos abriendo brecha ¿para qué? Para que la bendición de Dios caiga sobre los nuestros. Amén, amén. Porque aquí no conozco ningún adorador de la Madre Tierra. Yo conozco aquí adoradores del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele con ganas. Así que cientos de años antes de que Jesús se manifestara aquí, antes de que hubiera el Nuevo Testamento, aquí se está manifestando exactamente lo que va a suceder, lo que sucedió y qué cosa se le da al Hijo de Dios. Qué interesante. Mateo 26, 64, para terminar. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿A quién veremos ahí? Dice, ahora veréis. Dice, le estaba hablando Jesús. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Jesús. Jesús se me apareció anoche. Está sentado allá. El que se apareció, si se te apareció, fue el Espíritu Santo o algún ángel. No me confunda. No diga chicha a la limonada. Hable con propiedad. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha. ¿Haciendo qué cosa? Intercediendo por nosotros. Así que si quieres muñeca, allá tienes muñeca. ¿Al lado de quién? Del Todopoderoso. Sentado al lado del anciano de días. Sentado al lado del juez. Sentado al lado del perfecto. Sentado al lado del santo, del maravilloso. Oh, mami. ¡Qué muñeca que tengo! ¡Qué muñeca que tengo! ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Pero no queda solo ahí, dice, está sentado a la diestra, el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. Y dice, y viniendo en las nubes del cielo. La próxima vez que me vean, dice Jesús, la próxima vez que me vean, no va a ser en tu cuarto, la próxima vez que me vean, me verán viniendo en las nubes del cielo. Por años se dijo, se han cumplido todas las profecías sobre Israel. Israel fue restaurado en el año 48. Ya, está cerca todo. Momento. No tomaron en cuenta algo. La reunificación de Jerusalén. 1967. Guerra de los 6 días. Resultado del armisticio. Se reunifica Jerusalén bajo la bandera de Israel. Ahora sí está cumplido. Y es increíble cómo nuestros oficiales no saben acerca de quién era Moshe Dayan. Hasta por conocimiento histórico.
¿Y por qué no debemos vivir amargados y dolidos? Y andarnos problematizando, ¿no es cierto? Vivir completamente preocupados por una pinche vida de 60, 70, 80 años. Cuando debemos vivir una vida llena de plenitud, de gozo y de bendición. Rompiendo todas las ataduras de maldición que ha puesto el diablo en nuestras vidas, en nuestras familias. Y poder levantarnos erguidos en el poder del Espíritu Santo y en la guianza de un Dios todopoderoso que transforma y hace la vida de sus hijos más que vencedores. Alábele al que vive. Así que Él nos muestra que va a haber un reino de eternidad. Y ese reino de eternidad es el reino de Dios. Hace unos días estuve viendo ahí que terminó un periodo de una serie que llamó la atención de muchas personas, titulada Juego de Tronos. No voy a preguntar quién siguió, quién no siguió, porque no quiero condenar a nadie ni con la mirada siquiera. Pero le voy a decir, la guerra entre tronos es algo que viene dándose desde el origen del hombre. Eso es así de simple. Y todo se va a circunscribir a eso. Y eso es lo que dice, ¿no es cierto?, la Biblia cuando habla de Armagedón. Allá terminará siendo la batalla final. Y el enfrentamiento no es una bandera contra otra. El enfrentamiento es entre las huestes, el ejército de maldad y el ejército de la luz. El conflicto que ha habido y hay en todo tiempo y todo lugar es la maldad contra el bien. Ese es el verdadero juego de tronos. Y hay que entender a lo que juega el juego del trono de maldad, y hay que entender lo que es el trono de justicia y de verdad. Hay alguien que diga amén, amén y amén. Alábele al que vive. A ti y a mí nos interesa conocer este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque estamos a la espera del próximo evento. Y no es otro que el rapto de la iglesia. Amén. Alábele usted al que vive. Pongámonos de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te encomendamos. Y este día, Padre amado, hemos traído, Padre Santo, Señor, nuestro corazón, nuestras vidas, y hemos traído, Padre amado, nuestra alabanza. Porque cuando venimos, no venimos para que nos alaben para nosotros. No venimos para que nos llene a nosotros la alabanza, sino para ministrarte a ti, Señor. Y esa ministración que traemos, este sacrificio que traemos delante de ti, rebota en tu bendición sobre nuestras vidas. Ese es el motivo por el que nos reunimos, para alabarte, Señor, para cantar tus grandezas, para cantar de tu bendición, para decirte, papá, acá estamos tus hijos unidos, para decirte, te amamos, como tú no hay otro. Amén. Ministros, guíenos. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es
Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo Jesucristo Rey. Postrados sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Gracias, precioso Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias por tus propósitos, Señor amado. Nuestras almas te alaban y te bendicen, altísimo Dios. Maravilloso, Señor. Cada día nos sorprendes, nos bendices más, Padre amado, Señor. Porque eres un Dios, Padre amado, digno de toda admiración, de todo respeto, honra y honor, Señor amado. Es un privilegio, Padre amado, Señor, caminar en tu casa, servirte, ministrarte, adorarte, Señor. Bendito seas, bendito por siempre, bendito mi Dios, mi Rey, mi Señor. Benditos tus propósitos, bendito tu precioso Espíritu Santo, bendito tu Hijo Jesús, bendito seas tú, Padre eterno. Nuestras almas te alaban y te bendicen en este día. Con todo nuestro corazón declaramos que eres Rey, Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, maravilloso nuestro Dios, nuestro Padre, protector, creador. Estamos realmente agradecidos, Señor. Alabanzas a tu nombre, Señor. Poderoso. Háblale de tu corazón a tu Dios. Háblale en tus términos. Adórale. Desde lo más profundo de tu ser, adórale. Tómate un minuto, dos, para decir lo que brota de tu corazón. Maravilloso, Señor. Nadie como tú. Nadie, nadie, mi Dios. Mi Señor, mi guardador. Tú que escuchas mi clamor. Hacedor de maravillas. Transformador de naciones. Bendice mis finanzas, bendice las finanzas de mi pueblo. Bendice a tus hijos, Señor, con trabajo, con un corazón sano, Señor. Sana nuestra cabeza, sana, Señor, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, Padre Altísimo, Señor. Dirígela. Revela tus intenciones en nuestro corazón. Haz que tengamos la valentía, Padre amado, de ser transformados por tu Espíritu Santo. Y dejar de hacer lo que hemos estado haciendo mal y lo cambiemos, Padre amado, por pasos que nos lleven a hacer las cosas bien. Queremos agradarte. Queremos que tú tengas
quiera que vayas, seas luz. Donde quiera que trabajes, seas luz. Y seas una persona de bendición para tu casa, para tus hijos, para tus nietos, para todos ellos, pero también para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo. No que vivas amargado, dolido, reclamando, bloqueando. No, cambiando la vida, trabajando, levantando tu mente, creando en fe, en bendición, donde quiera que tú vayas. Que el Dios Todopoderoso te bendiga. Que el Dios Todopoderoso use tu talento, use lo que Él ha puesto en ti, levante tu cabeza, te prospere en tus caminos y seas de bendición donde quiera que tú vayas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.